El misterio del asesino del Zodiaco, la sombra que nunca fue atrapada. San Francisco, finales de los años 60. Una época marcada por la contracultura, la música, las protestas y una sensación de libertad que recorría las calles de California. Pero entre la niebla del Golden Gate y las luces de neón de la bahía, algo más oscuro comenzaba a tomar forma, un nombre que pronto se grabaría en la historia del miedo: el Zodiaco. Un enigma que durante más de medio siglo ha desafiado a la policía, a los expertos y a miles de personas que aún hoy buscan una respuesta. No fue solo una serie de crímenes, fue un mensaje, un juego macabro donde el tablero fue una ciudad entera y las reglas, solo él las conocía. La noche del 20 de diciembre de 1968, en una carretera solitaria cerca del lago Herman, dos jóvenes disfrutaban de un momento tranquilo, ajenos a que se convertirían en las primeras piezas de un rompecabezas aterrador. Aquella escena marcaría el inicio de una serie de hechos que confundirían a las autoridades. No había una motivación clara, ni un patrón evidente, solo un silencio que lo decía todo. Los investigadores apenas tenían pistas. Pero semanas después, la calma se rompería de la forma más inesperada, con una carta. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de San Francisco recibieron una carta casi idéntica, cada una firmada con un símbolo extraño, un círculo con una cruz en el centro. El autor afirmaba ser responsable de los hechos recientes y aseguraba que volvería a hacerlo si no publicaban sus palabras en primera plana. Junto al texto, incluyó un cifrado, un código formado por símbolos, letras y figuras que decía ocultar su verdadera identidad. Nadie sabía si era una amenaza real o una broma enfermiza, pero los medios cedieron. Publicaron las cartas y con ellas nació un nombre que pronto se convertiría en leyenda: The Zodiac Killer. El Zodiaco no buscaba solo causar daño, parecía disfrutar del caos. Cada carta era un desafío, cada palabra una pieza de un juego intelectual en el que él siempre llevaba la ventaja. Decía que su propósito no era únicamente aterrorizar, sino dejar una huella. Y la dejó. En sus mensajes mezclaba referencias astrológicas, símbolos esotéricos y un tono burlón hacia las autoridades. Era como si quisiera demostrar que el miedo podía ser tan poderoso como cualquier arma. Los expertos en criptografía, incluso los del ejército, intentaron descifrar sus códigos, y aunque algunos fueron resueltos, el más importante, el que podría revelar su identidad, sigue sin solución hasta el día de hoy. Con el tiempo, varias personas afirmaron haberlo visto. Algunos describían a un hombre de complexión media, cabello corto, gafas oscuras. Otros aseguraban que cambiaba de apariencia cada vez. Una mujer contó que durante un viaje nocturno, un hombre con linterna se acercó a su auto fingiendo ser un oficial. Le pidió que bajara la ventanilla, pero algo en su tono le pareció fuera de lugar. Aceleró y escapó. Días después, al ver las noticias, reconoció el símbolo del círculo y la cruz. El miedo comenzó a expandirse. Las calles ya no eran las mismas. Los jóvenes evitaban salir de noche y las parejas preferían lugares concurridos. San Francisco había dejado de ser una ciudad libre para convertirse en un tablero de miedo. El primer código, conocido como Z408, fue resuelto por un matrimonio aficionado a los acertijos. El mensaje decía, entre otras cosas, que disfrutaba del juego y que sus acciones le daban una sensación de poder. Pero lo más perturbador fue la última frase: cuando muera, renaceré en el paraíso y todos serán mis esclavos. Esa línea revelaba una mente obsesionada con la inmortalidad, con trascender incluso más allá de su identidad. Y de alguna manera, lo logró. Porque el Zodiaco, décadas después, sigue vivo en la memoria colectiva. Otros códigos, como el Z340 o el Z13, tardarían años en ser descifrados. Y algunos aún no lo han sido. Cada vez que uno se resolvía,
parecía que solo revelaba un fragmento más del enigma, nunca la verdad completa. Durante los años siguientes, la policía investigó a más de 2.500 personas. Algunos parecían encajar a la perfección. Otros apenas coincidían con una pista. Uno de los más mencionados fue un hombre llamado Arthur Lake Allen. Vivía cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos, tenía conocimiento de criptografía y cierta fascinación por los símbolos zodiacales. Pero las pruebas nunca fueron concluyentes. Las huellas no coincidían, las muestras de escritura tampoco, y el ADN, años después, lo descartó por completo. Era como si el zodiaco hubiera previsto cada paso, cada intento de atraparlo. Con el paso del tiempo, las cartas se volvieron menos frecuentes, hasta desaparecer. Pero nunca hubo una declaración oficial de su captura. Nunca se encontró un cierre. Aún así, el zodiaco logró lo que pocos podrían, convertirse en un mito moderno. Inspiró libros, películas y teorías sin fin. Cada generación parece redescubrirlo, buscando en sus códigos una respuesta que tal vez nunca exista. Para algunos, fue un hombre solitario que desapareció con el tiempo. Para otros, un grupo, una mente colectiva que operaba en las sombras. Pero todos coinciden en algo: el verdadero rostro del zodiaco jamás fue revelado. En años recientes, gracias a la tecnología forense y la inteligencia artificial, se han revisado nuevamente las pruebas. Algunos investigadores independientes aseguran haber encontrado conexiones entre las cartas y ciertas personas de la época. Incluso se han identificado coincidencias de escritura y ADN parcial. Pero sin una prueba definitiva, la historia sigue abierta. Cada avance parece solo alimentar el misterio. Como si el propio zodiaco, desde algún rincón del pasado, se asegurara de mantener su sombra viva. Más de medio siglo ha pasado, y aún no hay un nombre definitivo. Solo un símbolo, un recuerdo y una idea. Que a veces, el miedo no necesita rostro. El zodiaco es más que un caso sin resolver. Es la representación de lo desconocido, de ese impulso humano por encontrar sentido incluso en lo que no lo tiene. Un juego que comenzó en la niebla de los años 60 y que, de alguna forma, nunca terminó. Porque mientras alguien siga buscando quién fue el zodiaco, su mensaje sigue vivo, y su sombra también.